20799. Bien. Gabriela Torres. Gabriela, bueno, te agradezco. La tengo en el otro teléfono, la tengo a Analía Estricañola. Si se quieren saludar, buenas tardes, Analía. Hola, Buenas Analía. tardes, hola Gaby. Hola, un abrazo. Bueno, hoy somos todos en familia. Dale, somos todos Bueno, ISIS. los dejo entonces con Analía, una maestra. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Un cariño. Hola, Analía, gracias por volver al programa después de tantos años. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo están? Gracias a vos por invitarme. Estoy acá con Cristian Taborda también en el programa, así que... Hola, un gusto. Hola Cristian. No te conoce él. Bueno, elegí vos el tema, que sos profesora y sabes mucho. Bueno, en realidad estaba escuchando esto último que dijo Gaby, ¿no? Como aceptar lo que hay. Entendí que estaban hablando del trabajo y la pandemia, ¿sí? De las nuevas realidades, claro, de cómo conectarnos, sí. Sí, pensaba en esto que aparece tanto en consulta, ¿no? Bueno, me presento primero, mi nombre es Analía Estricañola, soy licenciada en Trabajo Social, consultora psicológica, con especialización en desarrollo personal y psicóloga social, y escuchaba a Gaby mientras decía esto, y pensaba en eso que se escucha tanto en consulta, ¿no? Cómo las personas construimos nuestra historia personal a partir de creencias. Entonces me quedó mucho esto que dijo de aceptar lo que hay. Yo en vez de aceptarlo los invito a revisar, ¿no? Eso que hay. Bien. Estas creencias, ¿no? Hay un montón de creencias que nos posicionan frente a la vida y nuestra historia personal de una manera determinada, y que son creencias que se forman, ¿no? En nuestra niñez temprana y que no cuestionamos, ¿no? Sí, que son como mandatos que tenemos. Claro, no las revisamos, ¿no? A no ser que uno haga un trabajo específico, un proceso con uno mismo, son creencias que están ahí como ciertas, como verdaderas, y que no revisamos, que las tomamos como parte nuestra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, bueno, hay que trabajar y hay que trabajar, ¿no? Un mandato así, por ejemplo. Sí, puede ser una creencia, esto de que, no sé, si no trabajo en el sentido de no soy, ¿no? Hay un montón de creencias que direccionan como nuestra vida, que nos dan una identidad. Claro, como que tengo que son tener... cuestiones como rígidas, claro, que uno no se cuestiona, y que a mí me parece que es interesante empezar a revisar, porque como vienen de afuera, no son nuestras, no tienen que ver con nuestra experiencia. Claro, por ejemplo, también como la familia, ¿no? O si no tengo dinero, o si no tengo poder, un montón de mandatos o de dogmas que tenemos, ¿no? Pongámosle. Sí, hay creencias como que los otros, ¿no? Otras personas o las circunstancias son responsables de mi felicidad, de mi infelicidad, y en realidad yo tengo el poder, entre comillas, de decidir, ¿no? Mis acciones ante cualquier persona o ante cualquier circunstancia. Digo, como responsabilizarse de eso que nos sucede, ¿no? Hay creencias que son como universales, ¿no? Esto de que soy culpable o egoísta cuando otros se sienten afectados por algo que yo hice, pero que lo hice sin intención, por ejemplo, de hacer daño, ¿no? Soy incorrecto, soy culpable, y en realidad uno no es responsable de los sentimientos ajenos, a no ser que mi intención sea dañar a la otra persona. Bien. Hay otra creencia que nos sostiene en el sufrimiento, por ejemplo, de esto de que sentir dolor es sinónimo de debilidad, ¿no? Entonces uno pasa por diferentes situaciones y la gente te dice, bueno, no llores, hay que salir adelante, ¿no? La creencia de que el dolor es malo. Y en realidad no transitar por el dolor es lo que nos sostiene en el sufrimiento, por ejemplo. Entonces, nada, escuchando el final de esto que decían, pensaba en esto de que en realidad me parece que
hay que revisar y cuestionar, ¿no? Sí. Sí, sí, o como que, viste que también hay una creencia en algunas religiones que el dolor ¿cómo se llama? Te remide, te redime, perdón, te redime, ¿no? Es decir, unas cuantas ideas así que tenemos, ¿no? Y que si no tenés trabajo sos un vago o que... Y a veces no se consigue el trabajo, o no se logra, ¿no? Sí. Hay que analizarlo desde el punto de vista de uno, ¿no? A ver cómo lo trabajamos la situación que vivimos. Es que esas creencias generan sufrimiento. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahí está. Que esos sufrimientos por los que transitamos indefinidamente tienen que ver con nuestras creencias, ¿no? Bueno, hay que aceptar, eso es una creencia. Uno tiene que revisar y cuestionar eso que sucede y después ver qué hace con eso, ¿no? Porque digo, yo puedo hacer un montón de cosas con eso que sucede. Esto de que hay que aceptar es una creencia. Esto de que si no hago muchas cosas no soy es una creencia. Esto de que tengo que ser, no sé, una mamá excelente es una creencia. Si no soy bueno no me van a querer es una creencia. Que no voy a poder es una creencia. Y que voy a poder todo el tiempo también es una creencia. Porque en realidad la realidad nos muestra de que a veces podemos y a veces no podemos, de que a veces aceptamos y a veces no, ¿no? Eso de me las tengo que arreglar solo también es una creencia. Y en vez de aceptar, primero hay que cuestionar, ¿no? Eso que aparece, hay que revisarlo y después ver qué es lo que eso genera en mi vida y si genera sufrimiento, hacer algo para modificarlo. Sí, hasta acá no estamos hablando de pedir ayuda, ¿no? Claro, claro, es muy difícil revisar nuestras ¿Viste? creencias si uno no está dispuesto a hacer un proceso personal. Y es difícil porque se toman como verdades, ¿no? Esto de que yo te decía que da una identidad, es la verdad aparente, entre comillas, respecto a lo que soy, ¿no? Entonces, si mi creencia es que yo todo lo puedo, digo, eso me va a generar sufrimiento, porque ante cualquier circunstancia que se presente, yo tengo que poder, y también hay veces que uno no puede, o que puede un poco y otro no. Claro. Y que hay otro que puede más que uno, y que en una época podíamos y ahora no podemos, y que lo que vos decís, no identificarnos eternamente con una posición, porque la vida va Sí, cambiando. Si hay algo que cambia en la vida, si hay algo seguro en la vida es que todo cambia. sí, y que la rigidez genera conflicto, genera sufrimiento, ¿no? En esto que vos decís, como lo que tiene que ver con el cambio. Mira, hay un autor que decía, ¿no? Que ponía un ejemplo en esto de que vivimos cautivos de nuestras creencias, y entonces decía que, por ejemplo, una tatarabuela para cocinar un pelleto lo cortaba por la mitad, pero lo cortaba por la mitad porque la única olla que tenía era muy chica, ¿no? Ah, Y que claro. desde ese momento, todos los que vinieron después, las siguientes generaciones, siguieron haciendo lo mismo, Ajá, cortando el pelleto por la mitad, y nunca se preguntaron por qué lo claro. hacía esa tatarabuela, ¿no? Sí. Entonces, esto invita a pensar en qué aspecto de nuestra vida seguimos cortando ese pelleto por la mitad sin siquiera preguntarnos por qué. Sí. Y eso es Mira, una creencia, ¿no? Es una idea o un pensamiento que se asume como verdadero y que uno no se cuestiona. Mira, te voy a contar una anécdota de italianos, ¿no? Nosotros, mi viejo, mi vieja hacíamos la longaniza en casa y el vino y esas cuestiones, ¿no? O nos juntábamos con los parientes, ¿no? Y entonces después, bueno, con el tiempo lo hicimos con mi hermana, hicimos un longaniza casera, ¿no? Y veíamos, ¿no? La historia del folclore que nos ponían, que había que picarla así, que había que ponerla... Y yo con mi hermana dije, pero esto es folclore, esto es un invento, es como llamar la atención de algo, ¿viste? Sí, Claro, porque dice, bueno, sí hacemos así, y si no lo hacemos así también sale bien, o por ahí sale mejor, o después uno lo va modificando.
Sí, Es más o menos como eso. No, el fuego tiene que estar blanco, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer como que hacemos un asado. No, porque el carbón te intoxica. Y vos ves que a veces comes el asado que no está todo con brasa y no te intoxica nada. Es ahumado el asado, ¿me explico? Y en esto, en muchos órdenes de la vida, ¿no, Analía? sí, sí, exactamente eso que vos decís. Es como nuestra dimensión mental, ¿no? Y que esas creencias que fuimos sosteniendo a lo largo del tiempo quedan rígidas, ¿no? Claro. Quedan fijas. Sos Entonces, profesional y sos un sí, genio, ¿no? Sos médico, abogado, ya estás salvado. ponele. Ah, claro, Sí, sí, claro. sí, sí, y que en realidad lo que, esto que, bueno, que nosotros siempre hablamos, esto de que la mente está en el pasado, ¿no? Toda la información que procesamos, la información, la procesamos con información que tenemos del pasado, por lo cual hacemos una selección de esa información, ¿no? Y esto de poder cuestionarse y preguntarse es poder hacer algo distinto, es traer a la mente en el aquí y ahora y cuestionarse sobre cómo funciona eso en el aquí y ahora, ¿no? ¿Qué consecuencias traen esas ideas fijas ahora, en el aquí y ahora? Claro. Traer la mente al presente, decís vos. Exactamente, Hacerla presente con el cuerpo, que es donde nosotros también tenemos sentidos. exactamente, ¿no? Revisar, invitarlos a no aceptar lo que se presenta, sino a revisarlo, a cuestionarlo y a partir de ahí tomar una posición y una decisión. Ajá. Sí. Sí, porque a veces, Cristian, ¿querés preguntar algo? No, no estoy No. escuchando nada. Porque a veces también está esto, ¿no? Dice, bueno, me voy a poner un negocio para ganar plata. O me voy a casar para ser feliz. O voy a tener hijos porque me van a cuidar, no sé, 20.000 cosas, ¿no? Que uno se va poniendo, ¿no? Sí, Sí, pero ¿de dónde viene eso? claro. Del pasado. De, Exactamente, de una idea, ¿no? Que uno la sostiene a mí, que quedó fija y que uno construye su vida en función de esa idea. sí, lo veo también en los partidos políticos, ¿no? Bueno, me dediqué a este partido y bueno, tengo que seguirlo. Bueno, después hay matices en los partidos, ¿no? Sí, ¿Viste? Pero, claro, es decir, y a veces por pertenecer a una tribu, y bueno, seguimos un camino que por ahí nos hace sufrir. sí, es todo lo que uno no se cuestiona, todo lo que es rígido, todo lo que es fijo son creencias, Ajá. son cuestiones que uno tomó como verdaderas, pero sin corroborarlo en la realidad, ¿no? Porque esto de que si me caso voy a ser feliz, hasta que no me caso no lo sé, ¿no? Entonces eso es una creencia, es una idea. Sí. Bueno, es como, o del otro lado, no, bueno, si no me puedo separar porque queda mal o lo que fuese, o no puedo cambiar de trabajo, o no puedo cuestionar a mi familia porque viste que no, la familia es intocable, puede ser, todas estas cuestiones que tenemos. Sí, 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 de hecho todo lo que aparece en consulta tiene que ver con estas ideas fijas, ¿no? O no permitirnos que las cosas nos hagan como uno quiere, o los demás quieren. Exactamente, y por eso es tan difícil, Ajá. por eso es tan complejo, porque todo lo que armamos lo armamos en función de una idea, ¿no? De algo que uno cree que es verdadero, que es cierto, y que además cree que es lo único posible. En ese ejemplo que vos decís, bueno, me caso para ser feliz, es como que lo que aparece ahí es que para ser feliz hay que casarse, ¿no? Algo que es posible y que depende de una única variable, que es estar casado o no. Y toda la historia de esa persona se construye a partir de esa idea. Y que como esa idea es fija, es rígida, genera sufrimiento, porque después cuando se casa, digo, hay momentos de felicidad y hay otros momentos seguramente. Sí. O, por ejemplo, no me voy a casar porque quiero ser feliz, ¿no? Lo mismo, pero del otro lado. Lo mismo, Claro. sí, porque esa es otra cuestión, ¿ves? Esto que vos traes. Hay creencias que se consideran positivas y creencias que se consideran negativas, ¿no?
como que si yo creo que todo lo puedo, eso está bueno, pero si yo creo que no puedo nada, eso no está bueno, ¿no? Y en realidad uno evalúa la creencia en función del sufrimiento que le genera a la persona. No hace un juicio sobre eso a priori. Ahí está, para. Es decir, si yo digo, mira, que esto para mí también me llama mucho la atención, como todo, pero bueno, es decir, si digo que no puedo, eso es por el grado de sufrimiento que voy a vivir si hago tal cosa, ¿no? O puede ser algo así. Es que en realidad el sufrimiento lo genera la idea fija, la idea de que no voy a poder. Pero al mismo tiempo, creer que voy a poder siempre también genera sufrimiento. Digo, esos juicios que hacemos como a priori, ¿no? O que están establecidos respecto a algunas cosas y a otras, de que son buenas o que son malas, en realidad es un juicio que tiene que ver con la historia de cada persona, ¿no? Es como un prejuicio. Entonces, como es fijo, eso es lo que genera sufrimiento, porque todo el tiempo, no hay nadie que pueda todo el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo no hay nadie que no pueda todo el tiempo. Eso es lo que genera sufrimiento. Pero además de eso, hay como algo externo, algo que viene de afuera, que nos indica que esa idea es positiva o negativa. Y en realidad, como es fija y siempre nos genera sufrimiento, nunca es positiva, aunque en apariencia es positiva. Ajá. No sé si me expliqué. Sí, uno cree que, bueno, sí, esa es la manera de pensar, sí, vamos para adelante, sí, vos podés, ¿no? Uh-huh. Y eso parece que es positivo, claro, pero en realidad si genera sufrimiento en la persona, no deja de ser positivo. claro, sí, te enferma a la Y persona, que uno lo escucha, Luis, porque es algo fijo, es algo rígido y es algo que se repite. No importa de lo que la persona esté hablando, siempre sale esa creencia, ¿no? Esa idea. Sí. Sí. Hay que cuestionarse, hay que preguntarse, hay que ser sincero con uno mismo. Bueno, sí, la verdad que esto, el hecho de tener un dolor también, te hace que también tu cuerpo quiera sacar cosas buenas de vos mismo, ¿no? Sí, me quedé pensando en esto que vos decías, ¿no? De respecto al dolor y que lo mencionás como constantemente y que es algo que también se escucha mucho. No sé, por ejemplo, pensemos en un duelo, ¿no? Donde la gente que te dice, bueno, dale, tenés que salir y en realidad, por ejemplo, no transitar el duelo, no transitar por el dolor de la pérdida de un ser querido, lo que hace es mantenernos en el sufrimiento. Porque lo que decimos es que el dolor empieza y termina, ¿no? Uno transita por el dolor y en algún momento ese dolor finaliza. Pero el sufrimiento es algo constante, porque es algo que queda inconcluso, ¿no? Es algo no hecho, algo no resuelto. Claro, el dolor de una pérdida de trabajo, de persona, de una pareja, de un miembro, de la salud, ¿no? Sí, hay que como empezar a cuestionar esta etiqueta negativa que tiene el dolor. Claro, el dolor es como un hermano que te dice, bueno, este límite tenés que trabajarlo. ¿Puede ser? Sí, que además tiene que ver con que uno no se banca el dolor del otro, ¿no? Uno tiene esta necesidad, como uno no puede conectar con sus propios dolores y esos nos sostienen en sufrimiento, tampoco nos bancamos conectar con el dolor del otro. Entonces lo que intentamos es que el otro se distraiga de ese dolor, ¿no? Que no transite por ese dolor, pero que esa distracción genera sufrimiento. Por eso es que es tan importante esto de que sostenemos toda nuestra historia a partir de una idea, y por eso los invitaba a pensar, ¿no? A empezar a revisar sobre qué idea cada uno de nosotros sostenemos nuestra historia. Sí. Sí, yo a veces se cuestiona como que
a ver, como vos decís, creencia que tenemos, el dinero es fantástico o el dinero es caca, ¿no? Sí. Bueno, cada uno depende cómo se lo instale, ¿no? Y no es ni una cosa ni la otra, según cómo uno lo viva, como un matrimonio, como una familia, puede ser. Sí, en realidad cuando hacemos eso estamos alejados de nosotros mismos, porque Ah, nos aferramos a algo que vino de afuera, a una ah, idea externa, ¿no? Que tomamos como propia, insisto, sin cuestionarla, sin revisarla, y que eso lo hicimos como carne. Y toda nuestra vida la construimos en función de esto, el dinero es lo mejor, el dinero es malo, pero en realidad no es ni una cosa ni la otra. A exacto, priori no es ni una cosa ni la otra, claro, ¿no? sí, exacto. Y un buen momento, digo, una buena oportunidad para cuestionar estas creencias es la adolescencia, ¿no? Eso de que los adolescentes, la función del adolescente es cuestionar y revisar todas estas creencias que vienen de afuera, de los padres, ¿no? Ajá. Entonces uno debería constantemente estar haciendo esto de revisar las creencias, de revisar esto, ¿no? De no automatizarnos. El tema que revisar o no automatizarnos también nos crea una inseguridad, pero tenemos que estar, bueno, aprender a vivir en esa inseguridad momentánea de cuestionar ideas fijas que tenemos. Para crear las propias, porque no Claro, es que es permanente, ¿no? Lo que se logra después de un proceso de desarrollo personal es sostener creencias e ideas que son propias, que tienen que ver con nuestras vivencias, con nuestras experiencias. Y lo que sucede cuando uno hace su propio proceso y revisa estas ideas, estas creencias, es que descubre que en realidad nada se mantiene de la misma forma todo el tiempo, ¿no? Y que algunas veces, no sé, soy buena profesional y otras veces no tanto, y que a veces hay cuestiones de mi vida privada por las que estoy transitando y eso, ¿no? Interfiere, y así todo el tiempo, que a veces soy buena estudiante y a veces no, a veces me saco un 10 y a veces me saco un 6, ¿no? En realidad hacer nuestro propio proceso de desarrollo personal nos permite adoptar la idea de que uno no permanece igual durante toda su vida, ¿no? Sino que justamente lo que sucede es que se va modificando, esto que vos decías al comienzo. Cuando uno escucha algo fijo y rígido, eso tiene que ver con una creencia que viene de afuera, ¿no? Sos el mejor, sos el peor. Eso siempre que es rígido viene de afuera, no tiene que ver con la propia experiencia. Por eso es que cuando uno adopta una creencia y la toma como propia, lo que hacemos es alejarnos de nosotros mismos, de nuestra experiencia. sí, vos sabés que tengo así un paciente que dice, no, no, yo quiero que mi hijo sea trabajador como yo, que sé cuánto, ¿no? Y yo, viste, uno lo deja hablar, y se da cuenta lo que sufre con el trabajo que está haciendo esta persona, ¿no? Sí, Y no se modifica de su estructura y quiere mandar al hijo seguir, a hacer lo mismo que hace él, que lo está sufriendo o que está perdiendo en su trabajo, porque como vos decís, con el tiempo surgen novedades o modas o uno también cambia, y hay cosas que no vemos, ¿no? Y decimos, no, no, hay que seguir trabajando y trabajando sufrís. No te digo que todos los casos sean iguales, pero estoy hablando de un caso específico, ¿no? sí, Y se funde se funde con la empresa. sí. Sí, y vos lo que estás dando cuenta con el ejemplo es que es algo que lo sostienen en sufrimiento, pero que aún así la persona no se puede, ¿no? Ni separar ni deshacer de eso. Es un sostenerlo a pesar de. Y eso es lo que da cuenta de la rigidez de la que estamos hablando. Ah, como una religión, ¿no? Adopta una religión y bueno, y vamos con esto. Un partido político, como te dije con este, bueno, y es a morir. Sí, y si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida y en nuestra historia, vamos a ver que todos tenemos creencias e ideas que sostenemos.
Y que la idea es esto, es que empiecen a ser más flexibles, ¿no? Que sí, pues el trabajo tal cosa, en algunos momentos, en otros momentos el trabajo se puede ver de una manera distinta, ¿no? Además, esto de que el trabajo es distinto para cada uno. A veces hay gente que dice, bueno, vos estás todo el día sentada, eso no es trabajo es tal cosa, ¿no? O este trabajo no es tan bueno como este otro. Digo, toda nuestra historia está construida en base a creencias, por eso es que es tan complejo el trabajo que hay que hacer, porque si todo lo construido en función de eso, y eso no es lo único verdadero y cierto, entonces tengo que deconstruir para volver a construir. ¿Cómo? A ver, de nuevo esta idea, a ver, ¿cómo? Si yo construí toda mi vida, toda mi historia en función, por ejemplo, de la creencia de que yo puedo con todo, Sí, ¿no? sí. Y entonces empiezo a revisar y a cuestionar esa creencia. Tengo que deconstruir todo eso que construí en base a esa creencia para construir algo nuevo. Y eso nuevo que construyo es que a veces puedo y a veces no. Claro. Por eso es que resulta tan complejo. O en el hecho de que a veces uno quiere controlar todo, ¿no? También, por ejemplo. Sí, en esto que tomé hacia el final, que desconozco de lo que estaban hablando, pero que me llamó la atención, ¿no? Esto, hay que aceptar lo que hay. Esa es una creencia. Y entonces uno puede construir su vida en base a que hay que aceptar lo que hay. Digo, siempre hay que aceptar lo que hay. No. Si te hace sufrir, no. Si te das cuenta que te hace sufrir, habría que por lo menos trabajarlo o evitarlo, ¿no? Bueno, esa es otra creencia, de que uno siempre tiene la respuesta, y en realidad lo interesante es abrir a pregunta, ¿no? Todos nos manejamos de la misma manera, con certezas que transmitimos a los otros. Por eso me tomé de esa frase, hay que aceptar lo que es. ¿De dónde? ¿De dónde viene esa verdad de que hay que aceptar lo que hay? Uno también puede hacer algo distinto con eso que se presenta. Ajá. Hay que aceptarlo, por eso siempre hay que invitar como a la pregunta, ¿no? Está bien. Porque ese hay que aceptar lo que hay es esta creencia de que soy una víctima, ¿no? De que hay personas o circunstancias que son responsables de mi felicidad o de mi infelicidad. Entonces, cuando yo empiezo a cuestionar esa idea de que hay que aceptar lo que hay, por ejemplo, me puedo hacer responsable, ¿no? Entonces quiere decir que yo soy responsable de eso y que entonces tengo la capacidad de poder decidir qué hago frente a eso que hay. Puedo aceptarlo o no aceptarlo y transformar eso y hacer algo distinto. Bien. Es decir, no ponerme en una actitud pasiva, bueno, no, es el gobierno, es el país, es el clima. Claro, bueno, es lo que decía, por ejemplo, Sartre, decía filósofo francés, el hombre está condenado a ser libre. ¿Por qué? Porque en última instancia siempre tiene la posibilidad de decidir. Vos tenés en última instancia tu voluntad de hacer lo que vos desees. Después, si querés o no, es ya una decisión tuya, pero vos sos libre de elegir. Analía, ¿querés contestar algo de esto? Perdón que se cortó Luis y no terminé escuchando, aunque me parece interesante esto que plantea Cristian, y que además la única forma de modificar y de no permanecer en el sufrimiento es haciéndonos responsables de lo que sucede, ¿no? De lo que nos sucede y saber que podemos modificarlo. Bien. Bueno, Analía, nos vamos a tener que escuchar el martes que viene, si Dios quiere, porque llegamos a la hora. Interesante, escuché atentamente todo, la verdad que interesante. ¿Dónde te pueden ubicar, Analía, por favor? Gracias, Cristian, gracias, Luis. Bueno, dejo mi número de celular, si les parece bien. Dale. Es 117-369-2198. Bueno, ¿tenés alguna página de Facebook, algo?
No, viste que estoy grande, esa es otra creencia y no manejo bien las redes. No, la manejás bien, manejás las redes bien, las que vos querés la manejás bien. Bueno, Analía, nos escuchamos el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, cómo no, gracias por la invitación. No, gracias a vos, la verdad que una genia. Muchas gracias. Una buena elección que estés como columnista de este programa. Gracias a ustedes por invitarme, insisto. Para mí es muy interesante poder como expandir esto, ¿no? Y que todos podamos pensar en función de estar mejor y de ser más congruentes con nuestra propia experiencia. Bien, y sufrir menos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces la semana que viene nos volvemos a encontrar en La Verdad, otra cara. Un abrazo, gracias Analía y gracias a los oyentes. Nos vemos.